Buenas a todos. Ya vamos a continuar con algunas reflexiones sobre ventilación mecánica. Les voy a mostrar un par de diapositivas y luego vamos a entretenernos con el simulador. Esta diapositiva ya la he mostrado, pero por su importancia conviene repasar. Ustedes saben que para afrontar un ventilador mecánico hay que tener algunos conceptos muy importantes. Y eso es de qué depende la duración de una inspiración, de qué depende el tiempo expiratorio. ¿Cuáles son los elementos básicos? Los elementos básicos para manejar es el buen manejo del concepto de flujo, volumen, presión, tiempo. ¿Ya? Aquí tienen una curva en la cual se ve el volumen y el tiempo. Tenemos una frecuencia respiratoria, teóricamente aproximadamente 20, de manera que todo el ciclo que empieza aquí en la A y termina acá en la F dura 3 segundos, porque 60 dividido por 20 es 3. Entonces, de manera de que la inspiración que llega hasta aquí, hasta la letra E, ¿ya? Eso es lo que dura. Y la expiración dura un poco más. Y si uno tuviera una relación de 1 a 2, duraría el tiempo inspiratorio 1 segundo y el tiempo expiratorio 2 segundos. Aquí no alcanza a durar 2 segundos, probablemente dura solo 1,5, una vez y media el tiempo inspiratorio. Ahora, la duración del tiempo inspiratorio depende del volumen, ¿ya? O sea, el volumen que uno programa. Si uno programa 500, ya sería hasta aquí, pero si programa 600, va a demorar un poco más en inflarse, ¿ya? Y si uno programa 300, probablemente llegue hasta este nivel. De manera de que uno puede, un mismo volumen, hacerlo entrar más rápido o más lento. Eso depende del flujo, o sea, con qué velocidad lo inflamos. Si le ponemos un flujo de 100 litros por minuto, por ejemplo, probablemente el punto C va a quedar acá, o sea, va a tener una inspiración muy corta. Y la expiración va a ser más larga, ¿ya? Y viceversa. Si ponemos un flujo de 30 litros por minuto, probablemente vamos a subir de esta manera hasta llegar hasta este punto y vamos a tener un tiempo inspiratorio que va a ser mucho más largo, ¿ya? Alargarse el tiempo inspiratorio, se acorta el tiempo expiratorio, a menos que uno varíe la frecuencia respiratoria, ¿ya? Ahora, antiguamente, hace 20 o más años, usábamos volúmenes corrientes de alrededor de 800. Y al comienzo de la ventilación mecánica no se tenía muy clara la utilidad del PIP. De manera que aquí tiene un volumen de 800 y durante la expiración se volvía a cero, ya a cero, lo cual provocaba que hubiese algunas zonas de colapso alveolar. Posteriormente nos dimos cuenta, a través del estudio de la curva presión-volumen, que al comienzo cuesta despegar estos alvéolos que están colapsados y se requiere bastante fuerza para despegarlos. Pero en algún momento, cada unidad de presión significa el crecimiento de una unidad de volumen y la curva, la pendiente es recta. Hasta llegar un momento en que uno infla, igual que un globo, lo infla tal cantidad que ya cuesta meter un poco de aire adicional. Ese se llama, es la rodilla superior de la curva de presión-volumen. De aquí para acá, cualquier volumen extra significa una sobredistensión alveolar. De manera de que aprendimos que para no producir barotrauma debíamos movilizar el volumen corriente en la mitad de la curva presión-volumen. O sea, partir con 5 o 10 de PIB, ¿ya?
manteniendo siempre un cierto grado de reclutamiento alveolar durante la expiración, y en la inspiración no sobreinflar el pulmón, sino llegar hasta presiones de 30, 32 como máximo, porque de ahí para arriba viene a ser riesgoso. De manera que existen relaciones estrechas entre la duración de la inspiración, la duración de la expiración, los fenómenos de autopip, que hacen que vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que un sujeto lo tenemos ventilado a una frecuencia de 20 con un volumen corriente de 500 y un flujo de 60 y un PIB de 10. Si en vez de insuflar 500, lo insuflamos 800, ¿cuál va a ser la presión peak o la presión máxima? Va a ser mayor, porque al meter 800 ml ya se va a requerir mucha más presión final para lograr esa cantidad. Por ende, la presión peak y la presión media, que no es la presión plató, pero es lo que sale aquí en esta diapositiva, ambas van a subir. Al requerirse más tiempo, porque hemos mantenido el flujo siempre en 60, la duración de la inspiración va a ser mayor. Y si la inspiración aumenta, el tiempo expiratorio baja, a menos que variemos la frecuencia respiratoria. Veamos cómo nos fue con esta respuesta. Exactamente. Al aumentar el volumen corriente, aumenta la presión peak, la presión media, el tiempo inspiratorio aumenta y el tiempo inspiratorio aumenta y el tiempo expiratorio disminuye. Veamos si en vez de inflarlo a una velocidad de 60 litros por minuto, inflamos el volumen corriente de 500, pero lo inflamos más lentamente. En vez de un flujo de 60, ponemos un flujo de 30. ¿Qué va a pasar con la presión? Uno pensaría, si el flujo es más amigable, es un flujo más suave, ya no debería por qué subir la presión, ¿no es cierto? Ya, así que yo diría que la presión o se mantiene o podría disminuir. Ahora, la presión media no debiera variar si la presión peak no va. Si el único fenómeno es se van a inflar los 500, pero de manera más lenta. Pero ¿qué es lo que pasa? El tiempo inspiratorio aumenta. En vez de demorarse, tener una relación de 1 es a 2, puede ser de 1 a 1,5, 1,3. Y si el tiempo, entonces, al aumentar el tiempo inspiratorio, necesariamente el tiempo expiratorio disminuye. Y si el tiempo expiratorio disminuye mucho, pudiera no alcanzar a desinflarse el pulmón, eso significaría atrapamiento de aire y eso sí significaría un aumento de las presiones. O sea, correcto, al ser un flujo más suave, más lento, la presión pico aumenta, disminuye ligeramente, el tiempo inspiratorio aumenta, y si el tiempo inspiratorio aumenta, porque se infla más lento, pero si disminuye mucho, mucho el tiempo expiratorio, atrapa aire y podría las presiones aumentar. ¿Qué pasa con el PIB? Si yo en vez de darle 5 de PIB, le pongo 15 de PIB, ¿qué pasa con la presión? Evidentemente, todo sube a un rango superior. Entonces, ahora no parte de 5 o de 10, parte de 15. Entonces, al subir eso, podría significar una presión más alta, ¿ya? El tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio no es afectado por el PIB. Efectivamente, al aumentar el PIB, estamos contando todo desde un volumen más alto. Entonces nos vamos acercando a la rodilla superior de la curva de presión-volumen, que significa ya sobredistensión. Si la compliance disminuye, dicho en castellano, si el pulmón se hace más duro, ya evidentemente que las presiones para inflar el mismo volumen van a ser más altas, porque el pulmón está más rígido.
Ahora, eso no afecta ni el tiempo expiratorio ni el tiempo inspiratorio, solo que el pulmón es más rígido, para inflar los mismos 500 va a ser más difícil, entonces aumenta. Si la resistencia expiratoria, inspiratoria y expiratoria aumenta, ya va a separarse la presión plató de la presión peak, o sea, vamos a tener una presión peak más alta por el esfuerzo que significa que el flujo rompa esa resistencia, entonces aumentan las presiones. Si la frecuencia respiratoria, que es de 20, la subimos a 24, no pasa nada. Pero si nosotros subiéramos la frecuencia respiratoria a 35, ¿qué pasaría? Disminuiría mucho el tiempo expiratorio. Y si el tiempo expiratorio disminuye mucho, se va a producir atrapamiento de aire, autopip, y al producirse autopip y atrapar aire, es lo mismo que aumentar el PIP, o sea, aumenta la rigidez del pulmón y las presiones suben, ¿ya? Ahora, lo de la onda cuadrada o ascendente o descendente son detalles ínfimos en que si uno, en vez de tener una onda cuadrada, tiene una onda en descenso, probablemente va a tener pequeñas disminuciones de la presión peak y va a ser un efecto muy marginal. Ya. Ahora les voy a mostrar, entonces, les voy a mostrar en el simulador, ¿ya? En el simulador les vamos a mostrar cómo esto se ve, estas relaciones entre los distintos factores que condicionan el ciclo respiratorio se ven en la práctica. Este simulador ya nos permite aquí programar. Vamos a programar una ventilación controlada por volumen. Entonces, el ventilador pasa a preguntarme inmediatamente qué volumen. Vamos a poner un volumen de 500, ya, tal como es un 6 por 7, vamos a poner como un poco más de 6 ml por kilo de peso, 500 me parece ya. Vamos a poner una frecuencia respiratoria de 20 para que ustedes vean que dura la inspiración 1 segundo y en la expiración 2. Vamos a mantener 5 de PIB y 50% de oxígeno. La relación IE, o sea, de alguna manera estamos poniendo el flujo aquí, va a ser 1 segundo dura la inspiración y 2 la expiración. Vamos a programar un pequeño plató inspiratorio para poder medir la presión plató, y tal como lo hemos hecho antes, vamos a programar un gatillaje de la inspiración por el flujo y vamos a poner 2 litros de flujo. Veamos cómo queda la zona, ¿ya? Estamos ventilando en principio un pulmón normal y eso lo podemos ver que es un pulmón sano porque tiene una compliance 64, una resistencia solo de 9, ¿ya? Y no es un pulmón alterado. Para hacer un pulmón normal, ¿ya? Vamos usando aquí un volumen corriente, un volumen minuto, probablemente alto, porque 500 ml por 20 de frecuencia vamos a tener 10 litros, lo cual en un paciente neuroquirúrgico, por ejemplo, que le han ligado un aneurisma, sería malo, porque eso provocaría hipocapnia, y la hipocapnia en un enfermo que ha tenido una hemorragia subaracnoidea y tiene una hiperreactividad vascular podría provocar un vasospasmo ya severo. ¿Ya? Aquí ha sonado una alarma, vamos a ver efectivamente la alarma de volumen minuto. Vamos a subir aquí vamos a aumentar el rango para que ahí. Tenemos entonces un paciente que lo estamos ventilando con una frecuencia de 20
con un volumen corriente de 500, con un PIB de 5 y un flujo de oxígeno. Ustedes ven que es un pulmón bastante poco alterado, normal. ¿Por qué? Porque uno se ve en el gráfico acá bastante bien. Fíjense usted que tiene una presión peak de solo 17 y estamos ventilándolo 10 litros minuto, ¿ya? Que como digo, para un pulmón, para un neuroquirúrgico, generalmente sería mucho volumen. Una persona en reposo no requiere 10 litros, sino alrededor de 6 litros minuto. Eso lo podríamos corregir bajando la frecuencia. Pero quiero mostrarles qué es lo que sucede. Vamos a ver las curvas que genera esta ventilación. Aquí pueden ver, este es el volumen que hemos insuflado, 500. Inspiración, expiración. Este es el flujo inspiratorio, ¿ya? Y acá el flujo expiratorio, ¿ya? Aquí están las presiones. Ustedes ven cómo al ir insuflando la presión va subiendo, llega a un tope y posteriormente ya deja de insuflar porque completó el volumen y tenemos un pequeño plató inspiratorio que nos permite medir la presión. ¿Ya? El enfermo con esta frecuencia respiratoria, el flujo expiratorio, le da tiempo para que se desinfle completamente. ¿Ya? Si vemos más detalles de eso, podemos ver, por ejemplo, una presión peak de 17, una presión plató de 13, ¿ya? Y el tiempo inspiratorio es 1 segundo y el tiempo expiratorio es 2 segundos. Ya está justo la relación IE de 1 es a 2, ¿ya? Ahora vamos a hacer la prueba. ¿Qué es lo que pasa si a este paciente hace una crisis obstructiva? Como decía, de repente uno no conoce bien los pacientes, alguien sospecha que tiene dolor, le pone un analgésico, una dipirona, y el enfermo era alérgico y le produce una crisis obstructiva severa. Estamos subiendo la resistencia de la vía aérea. Miremos qué es lo que sucede. Como es ciclado por volumen, el volumen se va a mantener. El ventilador le va a insuflar los 500 igual, pero la presión que requiere es mucho mayor. Fíjese, está inflándose con 17, ahora la presión peak subió a 32, ¿ya? La presión plató es 18, o sea, tiene una gran diferencia entre la presión peak y la presión plató, ¿ya? O sea, la presión plató es el instante al término de la inspiración que hacemos un alto, no entra ni sale aire, entonces no hay efecto de la resistencia de entrada ni salida de aire, solo mide la elasticidad tóraco-pulmonar. Aquí hay una diferencia muy importante entre la presión plató y la presión peak, ¿ya? Ustedes ven que la presión peak se disparó, ¿ya? Y aquí ven, este es el sector de la presión plató y esta es la presión peak, que es mucho más alta. Pueden ver también que sin haber variado la frecuencia respiratoria, al tener un fenómeno de obstrucción, le cuesta más al aire ser expulsado y no le da tiempo para expulsar completamente el aire y se produce atrapamiento de aire aquí. Se produce un cierto nivel de autopip, ¿ya? Que se traduce acá. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Bueno, lo vamos a nebulizar con un broncodilatador y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí lo nebulizamos y vamos a ver cómo lentamente va a ir bajando
la diferencia entre presión plató y presión pico. Ustedes ven que bajó, tenía 9 cuando comenzó, quedó en 7, ahora quedó, o sea, con bien broncodilatado. Le pusimos Verodual, que tiene doble mecanismo para broncodilatar, tiene 16 de presión pico y 13 de presión plató, ¿ya? Entonces, en esta circunstancia, ya el paciente se ha pasado el problema, ¿ya? Pero vamos a tratar ahora de recibir un paciente que llega con una crisis obstructiva de la calle, ¿ya? Y que viene obstruido. Aquí la misma máquina propone un paciente, tiene 22 de presión de resistencia, probablemente un poco enfisematoso porque tiene un pulmón bastante fofo, ¿ya? Le vamos a poner una compliance 70 de 70 que bastante bien, y lo vamos a recibir. Recibimos a este enfermo desde la calle con una obstrucción bronquial severa. Lo vamos a ventilar con un sistema de asistido controlado por volumen. Siempre en estos enfermos, a pesar de ser obstructivo crónico, ya siempre uno parte los primeros instantes con oxígeno 100%, aunque rápidamente, en la medida que uno descarta una hipoxia, que la hipoxia mata en poco tiempo, rápidamente uno teniendo saturaciones ya cercanas a 90, uno lo baja. ¿Ya? Vamos a usar una frecuencia respiratoria. Si en un pulmón normal usamos 12, aquí usamos generalmente una frecuencia intermedia y usamos un volumen corriente de alrededor de 7 ml por kilo de peso para empezar, ¿ya? Y tratamos de usar una relación IE, ojalá con un tiempo expiratorio lo más largo que podamos, ¿ya? Le vamos a poner 2,3. O sea, que el aire entre en corto tiempo y tenga todo el tiempo para entrar en deflación. El problema de los obstructivos crónicos es que atrapan aire y eso hace que el diafragma, que normalmente es una cúpula, quede como plano. Entonces, cuando se contrae el diafragma, en vez de levantar las costillas, las tira hacia adentro, o sea, trabaja al revés. Por eso es perentorio en estos enfermos procurar una disminución de la hiperinflación pulmonar como uno de los objetivos, ¿ya? Entonces usamos esa relación IE y el resto lo vamos a mantener igual, ¿ya? Y vamos a confirmar cómo lo estamos ventilando este enfermo que es obstructivo. Ustedes ven que el enfermo tiene una presión peak de 22 y una presión plató de 14, ¿ya? Vamos a dejarlo más obstructivo que lo que propone el propio simulador. Le vamos a poner que está mucho más obstructivo todavía. Vamos a ver. Tiene entonces una presión peak de 27 y una presión plató de 15. O sea, hay una diferencia muy importante. Ustedes ven que el enfermo, a pesar que pusimos una duración de inspiración relativamente corta, ya el tiempo expiratorio no le alcanza. Vamos a ver aquí, exactamente tiene un tiempo inspiratorio, acá debe estar, ya, de 1,1, ya, y el tiempo expiratorio de 2,6, ya. O sea, está alrededor de 1 segundo el tiempo inspiratorio, porque la frecuencia respiratoria es baja. O sea, entre ciclo y ciclo, o sea, ya no dura 3 segundos, dura 3 segundos y medio. ¿Ya? Pero ¿qué vamos a hacer? Si nosotros a este enfermo usáramos una frecuencia respiratoria alta, que no es conveniente para estos pacientes obstructivos, usáramos 26, ¿qué va a pasar con el autopic? El tiempo expiratorio se acorta y al acortarse el tiempo expiratorio se produce
mayor autopip, ¿ya? Mayor autopip. Entonces, no es conveniente estos enfermos obstructivos crónicos manejarlos con frecuencias respiratorias altas. Lo ideal es mantener frecuencias expiratorias alrededor de 15, 16, porque eso le da un tiempo como para desinflarse, recuperar esa hiperexpansión pulmonar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo tratamos? Tenemos que nebulizarlo, lo vamos a nebulizar y vamos a ver cómo baja la obstrucción. Vamos a bajar hasta 18, que todavía es algo de obstrucción, y vamos a ver. ¿Ya? Ahora vamos a probar un enfermo que llega con un distrés respiratorio, que es otro cantar. Es un enfermo que tiene una compliance baja, 24 dice aquí, le vamos a poner 20 de compliance, o sea, un poquito peor está, ¿ya? Entonces, ya le pusimos 21 de compliance, ¿ya? Y vamos a ver. Entonces, cuando lo recibimos, este enfermo con un distrés respiratorio, hacemos una ventilación asistida controlada por volumen. Con 100% de oxígeno pasamos con 5 EPIP y podemos usar 6 o 7 ml. Vamos a empezar con 7 ml por kilo de peso y vamos a hacer una frecuencia respiratoria un poco más alta. Este tipo de enfermos llegan con gran taquipnea. Pensemos en un enfermo que tiene una extensa bronconeumonía, que podría tener un COVID, ¿ya? Y posiblemente está respirando 28 o más de frecuencia L. Vamos a ponerle 24 de frecuencia respiratoria, una relación IE que no es necesario que sea tan prolongada la expiración porque no está obstruido el enfermo, requiere una relación IE de 1, es a 1.5, perfectamente puede ser, y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, el paciente quedó con una presión PIC de 32 y una presión de plató de 29 y está ventilando 12 litros minuto. Supongamos que sale con una saturación de oxígeno límite de 88, por ejemplo, y una PCO2 de 39, ¿ya? Entonces, pero estamos un poco pasados de presión PIC, porque necesitamos que ese enfermo tenga eh, una expansión pulmonar que le permita un reclutamiento estable. O sea, la recomendación es que los distritos respiratorios hay que ventilarlos con 10-12 y lo vamos a subir a 12. Al subir a 12 el PIB en este paciente, vamos a ver que se nos disparó la presión PIC. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos qué volumen minuto tiene en este momento, tiene 11 litros, pero vamos a bajar el volumen corriente ahora sí a 6 ml por kilo de peso. Vamos a ponerle 400 de volumen corriente. Y vamos a ver qué presión PIC y plató alcanza. Tenemos una presión PIC de 33, una presión plató de 31. O sea, estamos todavía un poquito pasados, así que vamos a bajar un poquito más el volumen corriente. Y lo vamos a dejar en 360. O sea, que equivale más o menos a 5 ml por kilo de peso para una persona de 70 kilos. Y aquí vemos que hemos logrado una buena planificación, porque tenemos una presión de 31, una presión
media 22, una presión plató de 29. Fíjense ustedes que la diferencia entre presión plató y presión peak es muy escasa, son 2 milímetros, lo que significa que efectivamente no está obstruido el paciente. ¿Ya? La compliance es un pulmón bastante rígido, ¿ya? Y hemos logrado ventilarlo con unas presiones estables. Pero olvidamos que cuando le tomamos gases basales, teníamos una PCO2 de 39 o 40, pero estábamos ventilando 11 litros. Ahora, al ir bajando el volumen corriente, para titular las presiones, hemos quedado con una PCO2 que probablemente ya está sobre 60. Los enfermos que tienen un distrés respiratorio y que tienen CHAN necesitan volúmenes minutos de 10-12 litros para mantener una homeostasis de CO2 relativamente favorable. Entonces vamos a subir la frecuencia respiratoria para tratar de compensar un poco. ¿Hasta cuánto es razonable subir la frecuencia respiratoria? En realidad no recomiendo a los especialistas unas frecuencias nunca superiores a 30, porque se produce el fenómeno del clip. Si un clip uno lo abre y lo cierra lentamente, puede estar mucho rato, pero si lo hace así, violentamente y a alta frecuencia, hay mucho más barotrauma. Aquí logramos subir el volumen minuto a 10 litros, lo que es razonable. Puede haber una ligera retención de CO2, pero estamos en un punto totalmente aceptable todavía. ¿Ya? Creo que vamos a dejar aquí esto y la próxima vez vamos a hacer más ejercicios, esta vez con otra variante, que es cómo manejamos un distrés respiratorio controlado por presión control. ¿Ya? Bien, ha sido un gusto. Ya es entretenido practicar con estos simuladores, se pueden bajar por internet, hay de varias marcas, les voy a mostrar también otros de otras marcas. ¿Ya? Entonces, uno siempre parte en un distrés respiratorio con 100% de oxígeno, 5 de PIB hasta que uno estabiliza las presiones, pero sabe uno que después tiene que dejar los 10 o 12. Y volúmenes corrientes empieza uno con 7 ml por kilo de peso, se va titulando la presión y va disminuyendo hasta llegar en cuadrado. No olvidar que después hay que ajustar la ventilación minutos para evitar la hipertensión. Bien, buenas tardes.